Está hecho. Nadie sospecha nada. La voz del conductor hizo eco por el pasillo del hospital, pero él no tenía idea la nueva enfermera estaba escuchando. Por 3 semanas, el general de la Marina Bruce Hopkins había estado acostado inmóvil en esa cama. El choque que casi lo mata fue dictaminado falla mecánica. Su conductor más confiable, Julius, interpretó al amigo devastado perfectamente, pero María Bloom notó cosas que otros no. La forma en que la mandíbula de Julius se tensó cuando los doctores mencionaron recuperación. La forma en que sus ojos se dirigieron a la puerta. La forma en que las manos del general se apretaron cuando Julius entró a la habitación. Entonces llegó la llamada telefónica, la confesión y la elección imposible de María. Exponer a un aspirante a asesino o permanecer en silencio y dejarlo terminar lo que empezó. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber de dónde estás mirando en los comentarios. Disfruta la historia, está hecho. Nadie sospecha nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire estéril del Hospital Richmond Memorial. María Bloom se quedó congelada en el pasillo, parcialmente oculta por el carro de medicamentos que había estado organizando. La voz pertenecía a Julius Cage, el conductor que había estado visitando al General Bruce Hopkins todos los días desde el accidente hace 3 semanas. El corazón de María palpitaba mientras lo observaba a través de la pequeña ventana en la puerta. Julius estaba de espaldas a ella, el teléfono presionado contra su oído, su mano libre agarrando el marco de la puerta tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. Ella se acercó, con cuidado de permanecer fuera de la vista. La llamada telefónica continuó, pero Julius había bajado su voz. María solo captó fragmentos, palabras que le helaron la sangre, palabras como no despertará y evidencia y terminado. Cuando Julius finalmente terminó la llamada y pasó junto a ella sin una segunda mirada, María sintió sus manos temblar. Ella miró por el pasillo hacia la habitación 847, donde el general de la Marina Bruce Hopkins había estado acostado inmóvil por 3 semanas. Sus ojos cerrados, su cuerpo quieto, las máquinas respirando por él, monitoreando cada latido. María había sido asignada a su cuidado solo hace 5 días, pero en esos 5 días ella notó cosas, pequeñas cosas, el tipo de detalles que la mayoría de la gente pierde. La forma en que Julius se posicionó entre el general y la puerta durante cada visita. La forma en que su mandíbula se tensaba cada vez que un doctor mencionaba la posibilidad de recuperación. La forma en que las manos del general se apretaban solo ligeramente, casi imperceptiblemente, cada vez que Julius entraba en la habitación. Y ahora esta llamada telefónica. María caminó lentamente hacia la habitación 847. A través de la ventana, ella podía ver al General Hopkins exactamente como lo había dejado hace 20 minutos, ojos cerrados, cara pacífica, completamente quieto. Pero mientras ella estaba allí observando, ella notó algo que había visto antes, pero nunca había entendido del todo. Su mano derecha, descansando sobre la manta blanca del hospital, estaba apretada en un puño. Ella abrió la puerta y entró. La habitación olía a antiséptico y a algo más que ella no podía nombrar del todo. Miedo, tal vez, o secretos. De pie a los pies de la cama, María estudió la cara del general. Bruce Hopkins había construido toda su vida sobre una regla inquebrantable. Nadie estaba por encima de la ley. Ella había leído sobre él en los periódicos a lo largo de los años. El general de la Marina que había enviado a funcionarios corruptos, jefes del crimen organizado y redes criminales enteras a prisión. Un hombre que había hecho enemigos en cada sombra, en cada rincón oscuro del sistema de justicia.
Y ahora uno de esos enemigos finalmente lo había alcanzado. La pregunta era, ¿cuál? María miró al general una vez más, luego de regreso hacia la puerta. Antes de que ella pudiera entender lo que acababa de escuchar, antes de que ella pudiera decidir qué hacer con la sospecha creciendo en su pecho, ella necesitaba entender algo crucial. Ella necesitaba entender exactamente quién era Bruce Hopkins y por qué alguien querría verlo muerto. Pero para entender cómo llegó aquí, para entender por qué un condecorado general de la Marina estaba acostado en una cama de hospital, mientras su conductor más confiable hacía llamadas telefónicas siniestras en pasillos vacíos, necesitas saber quién era realmente Bruce Hopkins. Necesitas conocer al hombre detrás del uniforme, los casos que había construido, los enemigos que había hecho, y la única persona en la que nunca debió haber confiado. Antes de que te cuente cómo Maria Bloom descubrió la verdad, antes de que te muestre la evidencia que llevaría a un aspirante a asesino ante la justicia, pulsa el botón de suscribirse si crees que la justicia siempre debe ganar. Los trolls que se ponen del lado de los criminales no lo harán, pero tú sí, porque esta historia trata sobre lo que sucede cuando la ley no puede hablar por sí misma, cuando el único testigo está atrapado dentro de su propio cuerpo, y cuando la única esperanza viene de una enfermera que se negó a mirar para otro lado. 3 semanas antes, nadie habría adivinado que esto venía. Bruce Hopkins estaba de pie en el juzgado federal en Alexandria, Virginia, observando cómo otro funcionario corrupto era llevado esposado. Era un martes por la tarde, inusualmente cálido para octubre, y el hombre acababa de ser sentenciado a 15 años por soborno y obstrucción de la justicia. Bruce no sonrió. Nunca sonreía en momentos como estos. La justicia no era sobre satisfacción, era sobre principios. Por 30 años, el general de la Marina Bruce Hopkins había vivido por una regla inquebrantable. Nadie estaba por encima de la ley. Ni políticos, ni ejecutivos corporativos, ni compañeros oficiales, ni siquiera amigos. La ley era la ley, y Bruce Hopkins la hizo cumplir sin dudar, sin compromiso, sin piedad para aquellos que creían que su poder los hacía intocables. Su carrera había sido legendaria. Empezando como un joven abogado del cuerpo de Marines, Bruce había ascendido en los rangos con una reputación que lo precedía en cada sala de juicio, cada audiencia, cada investigación. Había procesado a criminales de guerra que pensaron que el rango los protegería. Había desmantelado redes de crimen organizado que habían operado durante décadas. Había enviado a un congresista en funciones a prisión por corrupción. Había expuesto a un contratista de defensa cuyo equipo defectuoso había costado vidas estadounidenses. Había derribado a un ejecutivo farmacéutico que había distribuido a sabiendas medicamentos contaminados a hospitales militares. Los casos eran diferentes, pero el hilo que los conectaba era siempre el mismo. Bruce Hopkins nunca miró para otro lado. Cuando aparecía evidencia, la seguía. Cuando los testigos se presentaban, los protegía. Cuando personas poderosas intentaban intimidarlo, trabajaba más duro. Sus colegas lo llamaban implacable. Sus oponentes lo llamaban despiadado. Bruce lo llamaba deber. En el cuerpo de Marines había ganado 3 estrellas y el respeto de todos los que sirvieron bajo él. En la comunidad legal había ganado algo completamente diferente. Miedo. Porque cuando Bruce Hopkins abría una investigación, las tasas de condena no eran solo altas, eran casi perfectas. Construía casos como había sido entrenado para construir operaciones militares metódicas, exhaustivas, herméticas. Los abogados defensores temían ver su nombre en la fiscalía. Los jueces sabían que cuando el General Hopkins presentaba evidencia, había sido verificada de 6 maneras diferentes, pero cada condena,
creaba un enemigo, y los enemigos no olvidan. Por cada criminal que Bruce enviaba a prisión, había un miembro de la familia que lo culpaba. Por cada red corrupta que desmantelaba, había asociados que juraban venganza. Por cada figura poderosa que exponía, había aliados tramando represalias. Bruce sabía esto. Había recibido amenazas a lo largo de los años, docenas de ellas. Cartas, llamadas telefónicas, advertencias veladas de personas que pensaron que la intimidación lo haría retroceder. Nunca lo hizo. Había testificado ante el Congreso sobre la reforma de la justicia militar. Había dado entrevistas sobre la importancia de la rendición de cuentas en puestos de poder. Había capacitado a fiscales más jóvenes en la construcción de casos de corrupción. Y a pesar de todo, Bruce Hopkins permaneció intocable. No porque tuviera suerte, sino porque era cuidadoso. Variaba sus rutas, mantenía su vida personal privada. Confiaba solo en un pequeño círculo de personas que se habían probado a sí mismas a lo largo de años de servicio. Personas como su conductor, Julius Cage. Julius había estado con él por 8 años, conduciéndolo a juzgados, bases militares, reuniones con fiscales federales. Julius conocía su horario mejor que nadie. Julius sabía qué rutas prefería, a qué cafetería se detenía los lunes por la mañana, qué entradas del juzgado tenían menos retrasos de seguridad. Julius era confiable, profesional, invisible, de la manera en que el buen personal siempre es. Bruce había recomendado a Julius para condecoraciones 2 veces. Había escrito una carta de referencia cuando Julius compró su primera casa. Había asistido al funeral del padre de Julius y enviado flores cuando la hermana de Julius tuvo su primer hijo. La confianza no era algo que Bruce diera fácilmente, pero una vez ganada, era absoluta. Esa confianza resultaría ser su mayor error, porque uno de esos enemigos, una de las personas que había estado esperando en las sombras durante años, cultivando un rencor y planeando venganza, estaba más cerca de lo que Bruce Hopkins jamás imaginó, más cerca de lo que él podría haber adivinado. Lo suficientemente cerca como para saber exactamente cuándo sería más vulnerable. Lo suficientemente cerca como para hacerlo parecer un accidente. Lo suficientemente cerca como para pararse sobre su cama de hospital después y sonreír. Bruce Hopkins confió en Julius con su vida. Ese fue su primer error. Julius Cage había sido el conductor de Bruce por 8 años. 8 años de llegar 15 minutos temprano. 8 años de mantener el vehículo inmaculado. 8 años de saber exactamente qué ruta tomar dependiendo del tráfico, el clima o el humor del general. Julius era el tipo de empleado que olvidabas de la mejor manera posible. Eficiente, profesional y tan confiable que Bruce dejó de pensar en él como personal y empezó a pensar en él como parte de la rutina, como el café por la mañana o el periódico los domingos. Simplemente ahí. Su relación era cordial, profesional, construida sobre el respeto mutuo y muy pocas palabras. Bruce se deslizaba en el asiento trasero. Julius ajustaba el espejo y conducían en un silencio cómodo. A veces Bruce recibía llamadas telefónicas, a veces revisaba expedientes de casos, a veces simplemente miraba por la ventana pensando. Julius nunca interrumpía, nunca hacía preguntas, nunca se extralimitaba. Bruce le había escrito a Julius excelentes evaluaciones de desempeño cada año. Lo había recomendado para aumentos por mérito. Confiaba en Julius con horarios delicados, con saber cuándo se reuniría con informantes confidenciales o viajaría a instalaciones seguras. Ese nivel de confianza no se daba a la ligera, y Julius nunca le había dado a Bruce una sola razón para dudar de él. Pero lo que Bruce no sabía,
Lo que no pudo haber sabido porque Julius había sido muy cuidadoso en ocultarlo, era que Julius Cage tenía un hermano, Marcus Cage. Y hace 10 años, Bruce Hopkins había enviado a Marcus a prisión por 12 años por cargos de malversación y fraude. Marcus había sido un contratista civil trabajando con el cuerpo de Marines, desviando dinero de operaciones de la cadena de suministro. La evidencia había sido abrumadora. El juicio había sido rápido. La sentencia había sido apropiada. Bruce Hopkins había procesado cientos de casos. Marcus Cage era solo otro nombre en una larga lista de condenas. Otro criminal que creyó que no lo atraparían. Otro caso archivado que se cerró y se guardó. Bruce nunca pensó en Marcus Cage después de la sentencia. ¿Por qué lo haría? El caso había terminado. La justicia había sido servida. El sistema había funcionado exactamente como debía. Pero Julius pensaba en ello todos los días. Marcus era su hermano mayor, su único hermano, la persona que lo había ayudado a criarse después de la muerte de sus padres. Y ahora Marcus estaba sentado en una prisión federal. Su reputación destruida, su carrera terminada, su matrimonio desmoronado. Julius lo visitaba una vez al mes, haciendo el viaje de 4 horas a la instalación. Sentándose frente a su hermano en la sala de visitas, viendo a Marcus volverse más duro y más amargado con cada año que pasaba. Julius nunca olvidó, solo esperó. Había solicitado el puesto de conductor 6 meses después de la condena de Marcus. Había pasado las verificaciones de antecedentes, superado las entrevistas, se había presentado exactamente como lo que Bruce Hopkins necesitaba. Competente, confiable, olvidable. Había pasado 8 años construyendo esa confianza. 8 años siendo el empleado perfecto. 8 años aprendiendo todo sobre Bruce Hopkins, sus patrones, sus preferencias, sus vulnerabilidades. Julius conocía el horario de Bruce mejor que nadie. Conocía cada ruta que Bruce prefería y cada ruta alternativa que tomarían si el tráfico era malo. Conocía cada hábito desde la forma en que Bruce revisaba su teléfono exactamente 3 veces durante el viaje matutino, hasta la forma en que siempre quería la temperatura ajustada exactamente a 72 grados. Conocía cada debilidad desde la rodilla mala de Bruce, que lo hacía más lento al entrar y salir del vehículo, hasta su tendencia a trabajar hasta tarde los jueves cuando menos gente había alrededor. Y Julius había sido paciente porque la venganza, la verdadera venganza, requería el momento perfecto y una oportunidad que no volvería. Requirió confianza, requirió acceso, requirió que Bruce Hopkins nunca la viera venir. Comenta, defiendo la justicia. Si crees que una traición como esta es imperdonable, veamos dónde te encuentras. El 16 de octubre comenzó como cualquier otro jueves. Bruce Hopkins tenía 3 reuniones programadas. Una revisión de caso a las 9 p.m., una declaración a las 11 y una sesión informativa clasificada en el Pentágono a las 3. Se suponía que Julius Cage lo conduciría, pero a las 7:45 esa mañana, Julius llamó diciendo que estaba enfermo. Primera vez en 8 años, Bruce no pensó nada al respecto. La gente se enferma. Julius sonaba terrible por teléfono, apologético, congestionado. Ya había arreglado un conductor de reemplazo, alguien del parque automotor que conocía las rutas. Bruce le agradeció, le dijo que descansara y no pensó más en ello. ¿Por qué lo haría? Julius se había ganado esa confianza durante 8 años de servicio perfecto. Lo que Bruce no sabía era que Julius había pasado la noche anterior en el garaje del parque automotor. Él había firmado y usando las credenciales de su supervisor, accedió a la bahía de vehículos
y pasó 2 horas cuidadosas trabajando en el sistema de frenos del coche habitual de Bruce. Julius conocía coches. Había aprendido de su padre, quien había sido mecánico por 30 años. Sabía exactamente qué pastillas de freno comprometer, exactamente cuánto debilitarlas, para que aguantaran la primera parte del viaje, pero fallaran catastróficamente bajo estrés. Fue que un trabajo preciso, demasiado daño, y el conductor de reemplazo lo notaría durante la inspección previa al viaje. Demasiado poco, y los frenos podrían aguantar todo el día. Julius calculó todo: el peso del vehículo, la velocidad típica en la Ruta 95 Sur, la sección de la autopista con las curvas más pronunciadas. Sabía que Bruce se dirigiría al Pentágono esa tarde. Sabía qué ruta tomaría el conductor de reemplazo. Sabía dónde fallarían los frenos. Y entonces Julius se fue a casa, llamó diciendo que estaba enfermo y esperó. La lluvia comenzó justo después de las 2. No, fuerte, repentina, el tipo de aguacero que convierte las autopistas en ríos y reduce la visibilidad a casi nada. El conductor de reemplazo, un joven cabo llamado Stevens, conducía con cuidado, ambas manos al volante, los limpia parabrisas a toda velocidad. Bruce estaba sentado atrás revisando documentos informativos, completamente absorto en su trabajo. Estaban a 15 minutos del Pentágono cuando sucedió. Stevens tocó el pedal del freno para reducir la velocidad para la curva de adelante. Nada. Presionó más fuerte. Todavía nada. El pedal se fue directo al suelo. Los ojos de Stevens se abrieron y bombeó los frenos de nuevo, tratando desesperadamente de encontrar presión, cualquier presión en absoluto. El coche iba a 70 mph en una autopista resbaladiza por la lluvia, y los frenos habían desaparecido. Bruce levantó la vista de sus documentos justo cuando Stevens tiró del freno de mano. El coche se sacudió, patinó, y Stevens luchó con el volante tratando de mantenerlos en la carretera. Pero la física no negocia. El vehículo giró una vez, 2 veces. Luego se estrelló de lado contra la barrera de hormigón. El metal gritó. El cristal se hizo añicos. El mundo se convirtió en un caos de sonido y movimiento e impacto. Cuando el coche finalmente dejó de moverse, estaba mirando en la dirección equivocada, aplastado del lado del conductor, vapor silbando del motor destruido. Stevens estaba consciente, aturdido, sangrando por un corte en la frente. En el asiento trasero, Bruce Hopkins no se movía. El informe oficial lo llamó falla mecánica, mal funcionamiento del sistema de frenos debido a componentes desgastados, un desafortunado accidente. Nadie tuvo la culpa. Julius Cage, leyendo el informe desde su apartamento esa noche, lo llamó justicia. Su hermano había perdido todo por Bruce Hopkins. Ahora era el turno de Bruce. Bruce sobrevivió apenas. Cirugía de emergencia, cráneo fracturado, hemorragia interna, costillas rotas, pulmón colapsado. Los médicos le dieron un 30% de posibilidades de sobrevivir la primera noche. Incluso si sobrevivía, dijeron que el trauma cerebral era severo. Podría nunca despertar, y si despertaba, probablemente nunca sería el mismo. Julius lo visitó esa primera noche. Entró a la UCI, mostró sus credenciales como el conductor del general y se paró sobre la cama. Bruce yacía allí, tubos y cables por todas partes, máquinas respirando por él, monitoreando cada latido luchando. Julius miró al hombre que destruyó la vida de su hermano y sonrió porque pensó que Bruce nunca despertaría. Bruce Hopkins despertó al tercer día, pero nadie lo sabía. El término médico es síndrome de encierro, una rara condición neurológica donde el paciente está completamente consciente, completamente atento,
pero completamente paralizado, incapaz de mover nada excepto a veces los ojos. En el caso de Bruce, incluso sus ojos no respondían. Él podía escuchar cada palabra que los doctores decían. Él podía sentir cada aguja, cada tubo, cada ajuste que las enfermeras hacían. Él podía pensar con perfecta claridad, pero no podía moverse, no podía hablar, no podía gritar, no podía decir a nadie que estaba atrapado dentro de su propio cuerpo, completamente despierto, completamente solo. Los doctores discutieron su pronóstico en la habitación como si él no estuviera allí. Lesión cerebral traumática severa, actividad cerebral mínima, pronóstico de recuperación pobre. Debatieron si continuar con el tratamiento agresivo o pasar a cuidados paliativos. Bruce escuchó cada palabra y no pudo responder. No pudo rogarles que siguieran intentándolo. No pudo decirles que todavía estaba allí, todavía luchando, todavía consciente. El terror de esas primeras horas fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en 30 años de servicio militar. Había enfrentado a combatientes enemigos. Había testificado contra asesinos de cárteles que habían amenazado a su familia. Había entrado en salas de audiencias sabiendo que había gente en la galería que lo quería muerto. Pero esto era diferente. Esto era ser enterrado vivo dentro de su propio cuerpo. Esto era ahogarse mientras todos a su alrededor creían que estaba pacíficamente inconsciente. Y luego, al cuarto día, Julius vino de visita. Bruce escuchó la puerta abrirse, escuchó pasos acercándose a la cama, escuchó la voz de Julius hablando con una enfermera en el pasillo. Profesional, preocupado, el conductor leal revisando a su jefe. La enfermera se fue y Julius se quedó junto a la cama en silencio durante casi un minuto. Bruce pudo sentirlo allí, pudo sentir la presencia, pero no pudo entender por qué Julius no hablaba. No hacía preguntas a los doctores, no hacía ninguna de las cosas que un amigo preocupado haría. Entonces Julius se inclinó cerca, lo suficientemente cerca como para que Bruce pudiera sentir su aliento, y Julius susurró: «Lo hice. Se suponía que debías irte». Las palabras cayeron como un golpe físico. La mente de Bruce se tambaleó. Intentó procesar lo que acababa de escuchar. Intentó darle sentido. Julius, su conductor. 8 años de confianza. 8 años de confiabilidad profesional. Julius había hecho esto. Julius había causado el accidente. Julius había intentado matarlo. «Marcus te manda saludos», continuó Julius, su voz apenas un susurro. «Mi hermano. ¿Lo recuerdas? Probablemente no. Solo otra condena para ti. Solo otro criminal. Pero él era mi familia. Y lo destruiste. Así que yo te destruí. Justo es justo, General». Bruce quería gritar. Quería agarrar a Julius por la garganta. Quería abrir los ojos y mostrarle que estaba despierto, que lo había escuchado todo, que Julius acababa de confesar un intento de asesinato. Pero su cuerpo no respondía. Sus ojos permanecieron cerrados. Sus manos permanecieron quietas. Estaba atrapado, indefenso, forzado a escuchar cómo su aspirante a asesino se regodeaba sobre lo que él pensaba que era una víctima inconsciente. Julius se puso de pie, su tono volviendo al volumen normal, volviendo a la voz de empleado preocupado. «Descanse bien, señor. Lo revisaré mañana». Y luego se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Bruce yacía allí en la oscuridad detrás de sus ojos cerrados, su mente gritando en el vacío. Julius había intentado asesinarlo. Julius se saldría con la suya. Y no había nada, absolutamente nada, que Bruce pudiera hacer al respecto.
El hombre que había pasado 30 años asegurando que nadie estuviera por encima de la ley, ni siquiera podía reportar su propio intento de asesinato. Los días pasaron como tortura. Julius lo visitaba todas las tardes, siempre cuando había menos personal alrededor. Se quedaba junto a la cama, a veces en silencio, a veces hablando del clima o de los arreglos funerarios que estaba ayudando a planificar. Siempre interpretando el papel a la perfección, el conductor devoto, el amigo leal, y Bruce solo podía yacer allí y escuchar, impotente, sin voz, invisible, pero alguien más estaba mirando, alguien que notaba cosas que otros no, alguien que estaba a punto de cambiarlo todo. Si crees que los estafadores y los criminales nunca deben ganar, dale un me gusta. Muéstrales que eligieron al general equivocado con quien meterse. Maria Bloom tenía un don. Ella notaba cosas, pequeñas cosas, el tipo de detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. En 15 años de enfermería, María había aprendido que la medicina no era solo seguir protocolos y administrar medicamentos. Se trataba de observación, de ver el ligero cambio en el color de un paciente que indicaba infección antes de que la fiebre subiera, de escuchar el sutil cambio en la respiración que significaba que la neumonía se estaba desarrollando, de sentir cuando el dolor de un familiar se estaba convirtiendo en algo más oscuro, algo peligroso. Sus colegas lo llamaban intuición. María lo llamaba prestar atención. Ella había trabajado en 3 hospitales diferentes en 2 estados, siempre recibiendo excelentes evaluaciones, siempre solicitada por familias que habían trabajado con ella antes. María no era la enfermera más sociable de la planta. No se le daban particularmente bien las conversaciones triviales, pero los pacientes confiaban en ella porque los veía, realmente los veía, no solo como casos o números de habitación, sino como personas. Y cuando algo andaba mal, María lo notaba. Richmond Memorial la contrató a principios de noviembre, incorporándola al equipo de la UCIA durante su temporada alta. Su primera semana fue de papeleo de orientación, aprendiendo los sistemas y procedimientos del hospital. Su segunda semana fue asignada a pacientes reales. Uno de ellos era el general de la Marina Bruce Hopkins, en la habitación 847. María leyó su historial antes de su primer turno. Accidente automovilístico, lesión cerebral traumática grave, síndrome de encierro sospechado pero no confirmado. Pronóstico desfavorable. Familia, ninguna listada. Visitante regular, Julius Cage, conductor y amigo. Ella anotó todo, grabándolo en su memoria como siempre hacía, luego se dirigió a su habitación. Bruce parecía en paz acostado allí. Las máquinas zumbaban y pitaban a su alrededor, haciendo el trabajo que su cuerpo no podía hacer por sí solo. María se presentó, aunque los médicos le habían dicho que probablemente no podía escuchar nada. Llevaba demasiado tiempo siendo enfermera para asumir que los pacientes inconscientes eran realmente ajenos. Había visto demasiados casos en los que los pacientes luego informaban haber escuchado todo lo que se decía junto a su cama. Buenos días, General Hopkins. Mi nombre es María. Hoy me encargaré de usted. Ella revisó sus signos vitales, ajustó su línea de goteo, tomó notas en su tableta. Todo era rutinario. Todo era normal hasta que Julius Cage llegó para su visita diaria. María estaba de pie cerca de los monitores cuando Julius entró. Tenía flores, claveles de supermercado, y los colocó en el alféizar de la ventana con facilidad practicada. Un hombre que había hecho esto muchas veces antes. Saludó a María con educación, preguntó cómo estaba el general, escuchó su breve actualización. Nada inusual, nada malo. Entonces el doctor Patterson entró para las rondas. Él revisó el historial de Bruce,
Discutió los últimos resultados de la tomografía computarizada y mencionó casi casualmente que había algunas señales alentadoras, mejoras menores en la actividad cerebral. Nada definitivo, pero posiblemente las posibilidades de recuperación del general eran ligeramente mejores de lo inicialmente proyectado. María observó el rostro de Julius mientras el doctor hablaba. La mayoría de las personas que escuchan ese tipo de noticias sobre un amigo mostrarían alivio, esperanza, algún tipo de reacción positiva. Pero la mandíbula de Julius se tensó por un segundo. Sus hombros se pusieron rígidos y sus manos, que habían estado relajadas a sus costados, se cerraron en puños. Apenas fue perceptible. El doctor no lo notó, pero María sí. Esa fue su primera observación. La forma en que Julius reaccionó a las buenas noticias como si fueran una amenaza. La segunda observación llegó 20 minutos después. El doctor Patterson se había ido y Julius se sentó en la silla junto a la cama de Bruce, mirando su teléfono. María estaba actualizando los registros de medicamentos en el pequeño escritorio de la esquina. Ella levantó la vista justo cuando Julius miraba hacia la cama y ella vio la mano derecha de Bruce. Estaba fuertemente apretada, los tendones de su muñeca visibles por la tensión. Ella había visto esa mano relajada hacía una hora. Estaba segura de ello, y ahora estaba apretada. Ella miró de la mano a Julius, quien seguía mirando su teléfono, aparentemente inconsciente, pero el momento era imposible de ignorar. Julius entra a la habitación. La mano de Bruce se aprieta. ¿Coincidencia? Quizás, pero los instintos de María zumbaban. La tercera observación ocurrió cuando Julius se iba. María lo acompañó a la puerta, práctica estándar, asegurándose de que los visitantes supieran cuándo terminaba el horario de visitas y cuándo podían regresar. Julius le agradeció, cortés y correcto. Pero durante toda la conversación, los 30 segundos, nunca hizo contacto visual. Su mirada se deslizó por encima de su hombro, se centró en el suelo, miró hacia la puerta. En cualquier lugar menos directamente a ella. Las personas que se sienten culpables evitan el contacto visual. María lo había visto 100 veces. Familiares que habían esperado demasiado para traer a un pariente enfermo. Hijos adultos que habían descuidado a padres mayores. Cónyuges que habían causado las lesiones que decían ser accidentes. Julius Cage estaba evitando el contacto visual con el personal médico. Y María quería saber por qué. Después de que él se fue, María se quedó en el pasillo por un largo momento, pensando que algo no estaba bien aquí. Ella no podía articular exactamente lo que tenía. Sin evidencia, sin prueba, solo 3 pequeñas observaciones que individualmente no significaban nada, pero juntas creaban un patrón equivocado. Maria Bloom había aprendido a confiar en esos instintos, y en este momento le estaban gritando que el General Bruce Hopkins no solo estaba luchando por su vida contra las heridas de un accidente, estaba luchando contra algo completamente diferente. María comenzó a tomar notas. No en el expediente médico oficial. Esos eran revisados por supervisores y sujetos a protocolos legales, pero en una pequeña libreta que guardaba en el bolsillo de su uniforme. Observaciones privadas, detalles que parecían importantes, incluso si aún no podía explicar por qué. Día 1 con el General Hopkins. Julius llegó a las 2:15 de la tarde. María revisó el registro de visitantes más tarde y encontró un patrón que se remontaba a semanas. Julius venía todos los días entre las 2 y las 3, siempre las horas tranquilas, siempre después del almuerzo cuando la UCI estaba menos ocupada, cuando los doctores habían terminado las rondas matutinas y aún no habían comenzado las evaluaciones vespertinas, cuando menos enfermeras estaban en la estación porque todos se estaban poniendo al día con la documentación.
Día 2, Julius se posicionó entre la cama y la puerta. Cada vez María lo probó. Ella se paró cerca de la ventana, obligando a Julius a pasar por la cama para saludarla. Él lo hizo, pero en 2 minutos se había movido, ajustando las flores, enderezando la manta, siempre encontrando una razón para colocarse entre Bruce y la salida. María había trabajado con familiares protectores antes, padres que merodeaban, cónyuges que temían dejar solo a su ser querido. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como un bloqueo, como si Julius no estuviera protegiendo al general del mundo exterior. Estaba protegiendo al mundo exterior del general. Día 3, María observó cómo Julius interactuaba con el personal médico. Cortés, deferente, pero siempre breve. Cuando las enfermeras entraban para revisar los signos vitales, Julius se hacía a un lado, se callaba, esperaba que se fueran. Cuando llegaban los médicos, se excusaba por completo, diciendo que no quería estorbar. La mayoría de los amigos preocupados hacían preguntas, querían actualizaciones, exigían saber cada detalle de los planes de tratamiento. Julius no preguntaba nada, solo esperaba que el personal se fuera para poder estar solo con Bruce de nuevo. Día 4. La mano de Bruce se apretó de nuevo cuando Julius entró. María estaba segura ahora, lo había estado observando específicamente, y ahí estaba. En el momento en que los pasos de Julius cruzaron el umbral, la mano derecha de Bruce se apretó en un puño. Permaneció así durante toda la visita. En el momento en que Julius se fue, a los pocos minutos, la mano se relajó. María sabía lo que estaba viendo. Simplemente no sabía lo que significaba. Al quinto día, ella intentó hablar con Sandra Vickers, la enfermera principal que había estado en la UCI durante 12 años. Sandra era experimentada, respetada, alguien que podría escuchar. María la encontró en la estación de enfermeras durante un momento tranquilo y preguntó si podían hablar en privado. Entraron a la sala de descanso. María explicó lo que había notado, el horario de visitas, el posicionamiento, la forma en que Julius evitaba al personal médico, el apretón de manos, el lenguaje corporal cuando los doctores mencionaban la recuperación. Sandra escuchó, su rostro neutral, y cuando María terminó, Sandra suspiró. María, entiendo que eres nueva aquí y estás tratando de ser minuciosa, pero lo que describes es dolor. El amigo del hombre casi muere. Está procesando un trauma. Por supuesto, está tenso. Por supuesto, está emocional. Estás interpretando demasiado en el comportamiento humano normal. María insistió, pero el apretón de manos es consistente cada vez que Julius entra a la habitación. Espasmos musculares, dijo Sanders. El general tiene un daño neurológico severo. Las respuestas musculares aleatorias son completamente normales. No significan nada. Ella le puso una mano en el hombro a María, no con dureza. Sé que quieres ayudar, pero a veces un cigarro es solo un cigarro. Julius Cage ha estado visitando todos los días durante semanas. Trae flores. Se sienta con un hombre que ni siquiera puede reconocer que está allí. Eso es lealtad. Eso es amistad. No busques problemas donde no los hay. María salió de la sala de descanso sintiéndose frustrada y tonta. Quizás Sandra tenía razón. Quizás ella estaba viendo patrones que no existían. Quizás sus instintos estaban equivocados esta vez. Llevaba menos de 2 semanas en Richmond Memorial. ¿Quién era ella para cuestionar la evaluación de una enfermera senior que había trabajado allí durante más de una década? Pero María confiaba en sus instintos, y sus instintos gritaban. Regresó a la habitación 847
y se paró en la entrada, observando a Bruce Hopkins yacer inmóvil en esa cama. Si estaba equivocada, estaba perdiendo el tiempo en observaciones paranoicas. Si tenía razón, algo terrible estaba sucediendo, y ella era la única persona que lo había notado. El peso de esa posibilidad se asentó pesadamente en su pecho. María tomó una decisión: seguiría observando, documentando, prestando atención, porque en 15 años de enfermería, sus instintos habían salvado vidas, y no iba a ignorarlos ahora, incluso si nadie más le creía. Entonces llegó la tarde que cambió todo. Era un miércoles por la tarde, inusualmente fría para noviembre, y María estaba reponiendo el carro de medicamentos en la sala de suministros adyacente al pasillo de la UCI. Escuchó pasos conocidos, el paso deliberado de Julius Cage, y luego se detuvieron. Ella miró a través de la pequeña ventana en la puerta de la sala de suministros y lo vio parado cerca de la fuente de agua, el teléfono pegado a su oído, de espaldas a ella. María no estaba tratando de escuchar a escondidas, solo estaba haciendo su trabajo, organizando bandejas de medicamentos, revisando fechas de caducidad. Pero entonces escuchó la voz de Julius, baja y controlada, y algo en su tono la hizo congelarse. Está hecho. Nadie sospecha nada. Las palabras cortaron el ruido ambiental del hospital como una cuchilla. Las manos de María dejaron de moverse. Se le cortó la respiración. Se quedó perfectamente quieta, escuchando. Hubo una pausa mientras hablaba quienquiera que estuviera al otro lado. Luego Julius continuó. Los doctores dicen que podría recuperarse. Podría. No saben nada. Él no va a despertar. Confía en mí. Otra pausa. No, soy cuidadoso. Lo visito todos los días. Me hago pasar por el amigo preocupado. Nadie me está mirando. María sintió su corazón martillear contra sus costillas. Se acercó más a la puerta, con cuidado de no hacer ruido, esforzándose por escuchar cada palabra. La inspección de frenos salió bien, dijo Julius. Falla mecánica, tal como lo planeamos. No están investigando nada. Se acabó. Su voz bajó aún más. Incluso si despertara, que no lo hará, no sabe nada. Estaba inconsciente antes del accidente. No hay evidencia, no hay rastro. Estamos limpios. La llamada terminó. Julius guardó su teléfono y caminó hacia la habitación 847 como si nada hubiera pasado, como si no acabara de confirmar con detalle explícito que había saboteado los frenos, que había planeado el accidente, que había intentado asesinar a Bruce Hopkins. María se quedó en la sala de suministros, con la mente acelerada. Había tenido razón. Cada instinto, cada observación, cada sospecha había sido correcta. Julius Cage no era un amigo afligido, era un aspirante a asesino, y acababa de confesarlo sin saber que alguien escuchaba. Pero ¿quién le creería a ella? No tenía ninguna grabación, ningún testigo, solo su palabra contra la suya. Y Julius había pasado semanas construyendo credibilidad, interpretando al conductor leal, al amigo devoto. Había engañado a los médicos, había engañado a las enfermeras senior, había engañado a todos. Si María fuera seguridad del hospital ahora mismo y les contara lo que había escuchado, ¿le creerían? ¿O pensarían que era la enfermera nueva paranoica que Sandra ya había desestimado? No tenía pruebas, solo una llamada telefónica, una sensación y un paciente que no podía hablar. Las manos de María temblaban mientras agarraba el borde del carro de medicamentos. Pensó en las palabras de Sandra de hacía 2 días. Estás interpretando demasiado en el dolor. No busques problemas donde no los hay.
Si María informaba esto y no llegaba a nada, si Julius negaba todo y ella no podía probarlo, ¿entonces qué? ¿Sería etiquetada como inestable, despedida por hacer acusaciones falsas? ¿Sería destruida su carrera de enfermera porque había hablado sin evidencia? Pero si no hacía nada, ¿qué le pasaría a Bruce Hopkins? Julius acababa de decir que el general podría recuperarse, y Julius no podía permitir que eso sucediera, porque si Bruce despertaba, si podía comunicarse, si podía decir a los investigadores lo que realmente sucedió, Julius iría a prisión, lo que significaba que Julius tenía un motivo para asegurarse de que Bruce nunca despertara, un motivo para terminar lo que había empezado. María sabía lo fácil que sería. Una burbuja de aire en una sobredosis de sedantes, una almohada sostenida unos segundos demasiado tiempo, en un momento en que nadie estaba mirando. Julius visitaba todos los días. Tenía acceso, tenía oportunidad, y ahora María sabía que tenía intención. Si ella permanecía en silencio, Bruce Hopkins podría no sobrevivir la semana. El hombre había pasado 30 años asegurando que nadie estuviera por encima de la ley, y ahora yacía indefenso mientras su aspirante a asesino andaba libre, visitándolo a diario, esperando el momento adecuado para terminar el trabajo. María cerró los ojos y tomó su decisión. No podría vivir consigo misma si no hacía nada, incluso si nadie le creía, incluso si destruía su carrera. Incluso si estaba equivocada, aunque cada célula de su cuerpo sabía que no lo estaba, tenía que intentarlo. Esa noche, María hizo algo que o salvaría una vida o destruiría su carrera. Ella entró a la habitación 847 después de que terminaron las horas de visita, cuando la UCI estaba tranquila y la mayoría del personal se había ido a casa. Ella cerró la puerta detrás de ella y ella hizo la única cosa que nadie esperaba. Ella le contó al general todo. ¿Habrías hablado o te habrías quedado callado? Comenta. Yo hablaría si lo arriesgaras todo por la verdad. Veamos cuántos de ustedes están del lado de María. El turno de noche de María comenzó a las 11. La UCI estaba tranquila, la mayoría de los pacientes sedados para dormir, los pasillos tenues, excepto por el brillo de las estaciones de monitoreo. Ella se había ofrecido voluntaria para la noche específicamente para poder estar a solas con Bruce Hopkins, para poder hablar con él sin interrupción, sin que nadie escuchara, sin que nadie pensara que había perdido la cabeza. Entró en la habitación 847 a las 11:30 y cerró las puertas suavemente detrás de ella. Las máquinas zumbaban su ritmo constante. Bruce yacía exactamente como había estado durante semanas, con los ojos cerrados, el rostro en paz, sin dar ninguna indicación de que alguien viviera detrás de esa quietud. María acercó una silla a la cama y se sentó. Sus manos temblaban. No sabía si él podía oírla. El doctor dijo que probablemente no. Los pacientes con síndrome de encierro a veces conservaban el procesamiento auditivo, pero el caso de Bruce estaba clasificado como lesión cerebral traumática grave con mínima respuesta. El consenso médico era que esencialmente se había ido. Un cuerpo mantenido con vida por máquinas, esperando que una familia que no existía tomara la decisión de dejarlo ir. Pero María había visto su mano apretarse, había visto los patrones, y había pasado 15 años aprendiendo que el cuerpo humano se comunica de maneras que la medicina no siempre reconoce. Así que ella habló de todos modos. General Hopkins, mi nombre es Maria Bloom. He sido su enfermera durante la última semana. Su voz era tranquila, firme, aunque su corazón latía rápido. No sé si puede oírme, pero voy a hablarle como si pudiera porque creo que merece saber la verdad. Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos, eligiendo sus palabras con cuidado. Sé quién le hizo esto. Su conductor, Julius Cage. Lo escuché por teléfono hoy.
Saboteó sus frenos, causó el accidente, y ha estado viniendo aquí todos los días no porque le importe usted, sino porque necesita asegurarse de que no despierte. La voz de María se quebró ligeramente. Sé que probablemente no pueda responder. Sé que los doctores piensan que está inconsciente, pero si está ahí, si alguna parte de usted puede oírme, quiero que sepa que voy a denunciarlo. Le diré a seguridad lo que escuché. Me aseguraré de que no se salga con la suya. Los monitores pitaron. El ventilador silbó. Bruce no se movió. María continuó. Todavía no tengo pruebas, solo lo que escuché por casualidad. Pero voy a encontrarlas. Voy a seguir observándolo. Voy a documentar todo. Y no voy a dejar que lo lastime de nuevo. Ella extendió la mano y la colocó suavemente sobre su antebrazo, como había hecho con innumerables pacientes a lo largo de los años. Una conexión humana, un recordatorio de que no estaba solo. Usted pasó toda su carrera asegurándose de que los criminales enfrentaran la justicia. Envió a gente mala a prisión. Defendió lo que era correcto, incluso cuando era peligroso. Y ahora no puede defenderse a sí mismo. Su voz se hizo más fuerte. Así que yo lo defenderé. Incluso si nadie me cree, incluso si piensan que estoy loca, no está solo, General Hopkins, ya no. María se sentó en el silencio que siguió, observando su rostro en busca de cualquier señal, cualquier destello de conciencia. Nada. Los doctores probablemente tenían razón. Él se había ido. Estaba hablando con un cascarón vacío, proyectando esperanza en una situación que no la tenía. Estaba a punto de levantarse, a punto de dejarlo dormir, cuando lo vio. Una sola lágrima deslizándose lentamente por su mejilla izquierda. La respiración de María se detuvo. Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente, asegurándose de no estar imaginándolo. Pero ahí estaba, captando la tenue luz de los monitores, una lágrima rodando por el rostro de un hombre que los doctores decían que no podía llorar, no podía sentir, no podía responder. «¿Puedes oírme?», susurró María. No una pregunta, una afirmación. «Lo has estado escuchando todo». Otra lágrima siguió a la primera, y luego la mano derecha de Bruce, la que ella había estado observando durante días, se apretó con fuerza, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No fue un espasmo, no fue aleatorio, fue deliberado, fue comunicación. Era un hombre atrapado en su propio cuerpo, gritando de la única manera que podía. María sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Agarró su mano con cuidado, sintiendo la tensión en sus dedos, sintiendo la vida que todos los demás habían pasado por alto. Lo entiendo. Lo veo y le prometo que voy a arreglar esto. La jaula de Julia no va a ganar. Se quedó allí otros 10 minutos, sosteniendo su mano, sintiendo cómo se relajaba gradualmente, como si finalmente hubiera podido liberar un peso imposible. Cuando se puso de pie para irse, lo miró una vez más. En ese momento, Maria Bloom se convirtió en más que una enfermera. Se convirtió en su única arma, la única persona que conocía la verdad, la única persona que creía que todavía estaba luchando, la única persona que se interponía entre Bruce Hopkins y el hombre que intentó matarlo. Salió de la habitación 847 con una claridad que no había sentido en días. Sabía lo que tenía que hacer, sabía con quién tenía que hablar, y sabía que, creyera quien creyera o no, se aseguraría de que Julius Cage respondiera por lo que había hecho, porque Bruce Hopkins no podía luchar por sí mismo. Pero María podía luchar por él, y eso era exactamente lo que tenía intención de hacer. María no fue a la policía. Pensó en ello, pasó el resto de su turno sopesando las opciones, pero finalmente decidió no hacerlo.
El problema era la complejidad jurisdiccional. El accidente había ocurrido en una autopista federal. Bruce era un general de la Marina. Julius trabajaba para el Departamento de Defensa. Si llamaba a la policía local, tendrían que involucrar a las autoridades federales. Y las autoridades federales querrían pruebas, causa probable, algo más sustancial que el relato de una enfermera sobre una llamada telefónica escuchada por casualidad y las lágrimas de un paciente. Para cuando la burocracia se resolviera, Julius podría desaparecer, o peor, podría terminar lo que había comenzado. Así que, a las 6 de la mañana, cuando terminó su turno, María fue a la seguridad del hospital en su lugar. Richmond Memorial tenía su propio departamento de seguridad, en su mayoría ex agentes de la ley, personas que entendían cómo manejar situaciones delicadas con discreción. María pidió hablar con el director, un hombre llamado Thomas Garrett, quien había sido detective de la policía de Richmond durante 20 años antes de retirarse a la seguridad del hospital. Se reunió con él en su pequeña oficina cerca de la entrada del departamento de emergencias. Garrett tenía poco más de 50 años, cabello gris, ojos perspicaces y el tipo de presencia que hacía que la gente dijera la verdad. María se sentó frente a su escritorio y le contó todo. Las observaciones, la llamada telefónica, las lágrimas, el apretón de manos de Bruce, todo. Garrett escuchó sin interrumpir. Cuando María terminó, se recostó en su silla y permaneció en silencio por un largo momento. Luego dijo, «Si tiene razón, y no digo que no la tenga, tenemos un sospechoso de intento de asesinato visitando a una víctima diariamente. Si está equivocada, tenemos un amigo afligido y una enfermera que podría estar viendo patrones donde no los hay». «Sé cómo suena», dijo María. «En realidad suena como si tuviera buenos instintos». Garrett sacó una libreta. «Pero los instintos no se sostienen en la corte. Necesitamos evidencia. Y el problema es que la inspección del vehículo ya declaró el accidente como falla mecánica, sin juego sucio, sin investigación. Caso cerrado». «Entonces lo reabrimos», dijo María. Garrett asintió lentamente. «Puedo hacer algunas llamadas discretamente. Todavía tengo contactos con la policía estatal y ellos tienen relaciones con investigadores federales. Si hay algo que encontrar en ese vehículo, lo encontrarán. Pero han pasado 3 semanas. Si Julius saboteó los frenos, lo hizo con cuidado. Cualquier evidencia será sutil». «¿Y si lo hacemos que nos muestre dónde está la evidencia?», preguntó María. Garrett levantó una ceja. «¿Qué quiere decir?». «Él cree que está a salvo», explicó María. «Él cree que la inspección lo absolvió. Él cree que nadie sospecha nada. Pero si de repente pensara que el vehículo va a ser inspeccionado de nuevo, más cuidadosamente esta vez, ¿qué haría?». La expresión de Garrett cambió. Comprensión. «Si es inocente, no haría nada. Si es culpable, entraría en pánico», terminó María. «Intentaría destruir la evidencia antes de que alguien la encontrara». No podían arrestar a Julio sin pruebas, pero podían hacerlo entrar en pánico. Y el pánico hace que la gente sea descuidada. Los hace rebelarse. Los hace hacer exactamente lo que demuestra su culpabilidad. Garrett hizo sus llamadas. Para las 8 de la mañana, se había puesto en contacto con un investigador de la Policía Estatal de Virginia especializado en casos de manipulación de vehículos. El investigador accedió a colocar vigilancia en el depósito donde estaba almacenado el vehículo accidentado. Lo vigilarían discretamente, sin presencia policial visible, solo cámaras y un par de agentes de paisano en un coche sin distintivos aparcado al otro lado de la calle. La trampa estaba puesta. Ahora necesitaban que Julius cayera en ella. La estrategia era simple.
María mencionaría casualmente, al alcance del oído de Julius, que el vehículo accidentado iba a ser inspeccionado al día siguiente. Algo sobre requisitos de seguro y análisis mecánico secundario. Ella lo diría de forma natural, como si fuera un chisme rutinario del hospital. Nada de qué preocuparse. Si Julius era inocente, la información no significaría nada para él. La escucharía y la olvidaría. Pero si Julius era culpable, si sabía que había pruebas en ese vehículo que podrían demostrar que había saboteado los frenos, no podía permitir que esa inspección ocurriera. Tendría que actuar. Tendría que ir al depósito y destruir cualquier prueba que quedara antes de que los investigadores la encontraran. El miedo es una confesión poderosa. Y Julius Cage, a pesar de toda su cuidadosa planificación, a pesar de toda su paciencia durante 8 años, estaba a punto de tener miedo. El papel de María era crucial. Tenía que actuar con normalidad. Tenía que tratar a Julius exactamente como lo había estado tratando toda la semana. Profesional, cortés, sin sospechar. No podía dejar que él viera que algo había cambiado. No podía dejarle saber que ella había escuchado su llamada telefónica o que la seguridad ahora estaba involucrada. Julius tenía que creer que todavía tenía el control, todavía estaba a salvo, todavía no detectado. Garrett la advirtió. Si él sospecha que sabes algo, si él piensa que eres una amenaza, esto se vuelve peligroso. A los sospechosos de intento de asesinato no les gustan los testigos. ¿Entiendes eso? María entendió, pero también entendió que Bruce Hopkins yacía en la habitación 857, consciente y despierto, atrapado dentro de su propio cuerpo, mientras su aspirante a asesino lo visitaba a diario. Alguien tenía que detener a Julius, y en ese momento, María era la única que podía. Esa tarde, cuando Julius llegó para su visita diaria a las 2:15, María estaba lista. Había ensayado la frase una docena de veces, practicado el tono, la entrega casual, la completa falta de énfasis que la haría parecer sin importancia, solo otra pieza de información hospitalaria mundana. Julius pasó por la estación de enfermeras. María levantó la vista de sus registros, sonrió cortésmente y dijo las palabras que o atraparían a un asesino o la demostrarían equivocada. Las palabras que pondrían todo en marcha. Las palabras que Julius Cage pasaría el resto de su vida deseando no haber escuchado. El día siguiente se sintió increíblemente largo. María llegó para su turno a las 7:30 de la mañana, sabiendo que Julius no aparecería hasta primera hora de la tarde. 5 horas de espera, 5 horas de revisar el reloj, revisar su plan, ensayar el tono y la cadencia exactos que usaría cuando pronunciara la frase. Tenía que sonar casual, sin importancia. El tipo de detalle administrativo que el personal del hospital mencionaba de pasada sin pensarlo 2 veces. Ella siguió su rutina normal, revisó los signos vitales, administró medicamentos, actualizó los registros de los pacientes, pero su mente estaba en otra parte, repasando escenarios, anticipando las posibles reacciones de Julius. Caería en la trampa. Lo vería a través de ella. ¿Sospecharía que ella sabía? Thomas Garrett le había enviado un mensaje de texto esa mañana, confirmando que todo estaba en su lugar. Equipo de vigilancia posicionado frente al depósito de vehículos. Cámaras grabando. Oficiales listos. Todo lo que necesitaban ahora era que Julius hiciera su movimiento. Si no hacía nada, si se mantenía tranquilo y dejaba que la inspección ocurriera, entonces o María estaba equivocada en todo, o Julius era mejor controlando su miedo de lo que habían anticipado. A la 1:30,
María estaba en la estación de enfermeras actualizando el historial de Bruce cuando vio a Julius caminando por el pasillo. Justo a tiempo. 2:15. Más o menos 15 minutos cada día durante 3 semanas. Llevaba sus habituales flores de supermercado, su expresión habitual de tranquila preocupación. Caminaba con su paso medido habitual. Nada diferente, nada malo. El ritmo cardíaco de María se aceleró. Esto era todo. Miró su tableta, fingiendo concentrarse en la documentación, esperando el momento adecuado. Julius pasó la estación, asintió cortésmente a otra enfermera y continuó hacia la habitación 847. María lo dejó avanzar 3 pasos, luego lo llamó, manteniendo su voz ligera y conversacional. «Oh, Julius, ¿escuchaste?» Él se detuvo, se giró. ¿Escuchar qué? María mantuvo sus ojos en su tableta, tocando algo al azar en la pantalla como si todavía estuviera trabajando. Están haciendo otra inspección del vehículo del accidente del general. Mañana, creo. Algo sobre el sistema de frenos, requisitos del seguro o revisión de responsabilidad. Realmente no estoy segura. Solo escuché a algunos administradores hablando de ello antes. Ella levantó la vista brevemente. Le dio una pequeña sonrisa, el tipo que le darías a cualquiera al compartir un chisme hospitalario mundano. Luego volvió a mirar su tableta como si la conversación ya hubiera terminado, como si lo que acababa de decir fuera completamente intrascendente. El rostro de Julius no cambió. Su expresión permaneció neutral, educadamente atenta, exactamente lo que uno esperaría de alguien que escucha información administrativa irrelevante. Pero María estaba observando sus manos, y sus manos contaban una historia diferente. Temblaron por un segundo. Un temblor apenas perceptible que controló casi de inmediato, doblando sus dedos alrededor de los tallos de las flores que sostenía para ocultar el movimiento. Pero María lo vio, ese segundo en el que su cuerpo traicionó lo que su rostro no mostraría. Miedo, miedo repentino, agudo e inconfundible. «Oh», dijo Julius, con voz firme. No sabía que hacían inspecciones de seguimiento. «Supongo que cuando es un caso de alto perfil son más exhaustivos», dijo María, manteniendo su tono casual, desinteresada. «De todos modos, solo pensé que querrías saber en caso de que alguien te hiciera preguntas. Fuiste su conductor, así que quizás quieran una declaración o algo, ¿verdad? Gracias por informarme». Julius asintió, luego se giró y continuó hacia la habitación de Bruce. María no lo vio irse. Mantuvo sus ojos en su tableta, mantuvo su respiración constante, mantuvo su rostro neutral. Pero por dentro su mente estaba acelerada. Había reaccionado sutilmente, pero había reaccionado. La trampa estaba funcionando. La visita de Julius ese día fue más corta de lo habitual. Normalmente se quedaba entre 30 y 40 minutos, sentado tranquilamente junto a la cama de Bruce, mirando su teléfono, manteniendo su actuación como el amigo leal. Pero hoy entró y salió en menos de 15 minutos. María lo escuchó irse, escuchó sus pasos moviéndose rápidamente por el pasillo, más rápido de su ritmo habitual. Ella esperó 5 minutos, luego caminó casualmente hacia la ventana al final del pasillo que daba al estacionamiento. Vio a Julius salir de la entrada del hospital, lo vio sacar su teléfono y hacer una llamada. Vio la tensa posición de sus hombros, la forma en que seguía mirando a su alrededor como si estuviera comprobando si alguien lo estaba observando. María sacó su propio teléfono y le envió un mensaje de texto a Garrett. Se está yendo antes de lo habitual. Parecía alterado. La respuesta de Garrett llegó de inmediato. Equipo de vigilancia notificado. Esperamos. Y así esperaron.
María terminó su turno, fue a casa a su pequeño apartamento, intentó cenar, pero no pudo comer más que unos pocos bocados. Siguió revisando su teléfono, esperando una actualización, esperando escuchar si Julius había caído en la trampa, esperando saber si sus instintos habían sido correctos o si acababa de poner en peligro su carrera por una situación mal interpretada. El depósito de vehículos donde se guardaba el coche accidentado de Bruce cerró a las 6:00 de la tarde. No volvería a abrir hasta las 8:00 de la mañana siguiente. Si Julius iba a actuar, sería esta noche. Al amparo de la oscuridad, cuando pensara que nadie lo estaría mirando, María se acostó esa noche, incapaz de dormir, mirando su teléfono en la oscuridad. Garrett le había prometido llamarla en cuanto algo sucediera, pero a medida que pasaban las horas, medianoche, las 6 de la mañana, las 2:00 de la mañana, su teléfono permaneció en silencio. Quizás Julius no iba a actuar. Quizás decidió que el riesgo era demasiado grande. Quizás era más inteligente de lo que habían anticipado y había visto a través de la trampa. O quizás, solo quizás, María se había equivocado en todo desde el principio. A las 2:47 de la mañana su teléfono finalmente sonó. Julius Cage llegó a las instalaciones de incautación del condado de Henrico. A las 12:43 de la mañana el equipo de vigilancia había estado posicionado desde las 8 de esa noche. Dos oficiales de paisano en un sedán sin distintivos aparcado al otro lado de la calle. Cámaras montadas con líneas de visión claras a la entrada y al área de almacenamiento de vehículos. Habían estado esperando por más de 4 horas cuando el coche de Julius se detuvo a 2 cuadras de distancia, con las luces apagadas, moviéndose lentamente por el distrito industrial como si estuviera tratando de no ser notado. No podía dejar que encontraran la evidencia. Las pastillas de freno alteradas contarían toda la historia. Julius había sido meticuloso cuando saboteó el sistema hace 3 semanas, pero sabía que los investigadores forenses sabían que podían encontrar marcas microscópicas de herramientas, fracturas por estrés que no coincidían con los patrones de desgaste normales, evidencia de manipulación deliberada que la inspección inicial había pasado por alto. Si miraban lo suficientemente de cerca, si traían especialistas, verían lo que había hecho. Y una vez que lo vieran, empezarían a hacer preguntas, preguntas que lo llevarían de vuelta a él. El depósito de vehículos estaba rodeado por una valla de tela metálica rematada con alambre de púas, puertas cerradas con llave, luces de seguridad que iluminaban las filas de vehículos dañados, esperando reclamaciones de seguros y procedimientos legales. Julius se sentó en su coche durante casi 10 minutos observando, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor. La instalación tenía cámaras, él lo sabía, pero eran viejas, granuladas, del tipo que grababa, pero rara vez se revisaba a menos que hubiera un incidente específico. Y para cuando alguien pensara en revisar las imágenes, si es que alguna vez lo hacían, Julius ya se habría ido. Los componentes de los frenos serían destruidos. La evidencia desaparecería. No habría nada que encontrar. Salió de su coche, llevando una pequeña mochila con herramientas, una linterna y un par de guantes de trabajo. La puerta principal estaba cerrada, pero Julius había trabajado antes en instalaciones seguras. Sabía cómo encontrar los puntos débiles. Había una sección de valla en el lado este, donde la tela metálica se había separado ligeramente del poste, justo la brecha suficiente para que alguien se colara si estaba decidido. Julius estaba muy decidido. A las 12:57, él estaba dentro del lote, moviéndose entre las filas de vehículos destrozados, usando su linterna con moderación, manteniéndose en las sombras. Él sabía dónde estaría el coche de Bruce. Caso de alto perfil,
empleado federal. Lo habrían almacenado en la sección trasera, lejos del inventario regular. Le tomó 4 minutos encontrarlo. El vehículo estaba peor de lo que había esperado. Todo el lado del conductor estaba aplastado, las ventanas rotas, el metal retorcido por el impacto con la barrera de hormigón. Pero el sistema de frenos era lo que importaba. Julius se arrodilló junto a la rueda delantera, sacó sus herramientas y comenzó a trabajar. Necesitaba quitar las pastillas de freno comprometidas, destruirlas por completo, asegurarse de que nadie pudiera probar que habían sido debilitadas deliberadamente. Sus manos se movían rápidamente, eficientemente, desenroscando los pernos de la pinza, accediendo a las pastillas que había alterado hacía 3 semanas. Estaba tan concentrado en el trabajo, tan absorto en eliminar la evidencia, que no escuchó los pasos que se acercaban desde 3 direcciones diferentes. No vio a los oficiales moviéndose silenciosamente por el lote, rodeándolo, cortando todas las salidas. No se dio cuenta de que había caído en una trampa hasta que la primera linterna se encendió, brillando directamente en su cara. Luego otra y otra. De repente, Julius estaba rodeado de luz. 6 oficiales con armas desenfundadas, todos ellos posicionados en un perímetro cuidadoso a su alrededor. Se quedó inmóvil, todavía arrodillado junto al vehículo, todavía sosteniendo la pastilla de freno en su mano enguantada. La evidencia, la prueba, la cosa que había venido a destruir, ahora sostenida en su agarre como una confesión. Julius Cage, no te muevas. Mantén tus manos donde podamos verlas. El rostro de Julius en ese momento contó toda la historia. Sorpresa, incredulidad, una comprensión repentina de que había sido engañado, de que alguien lo había sabido, de que el anuncio de la inspección había sido un cebo y él lo había tomado. Sus ojos se movieron rápidamente buscando una ruta de escape, pero no había ninguna. Los oficiales se acercaron lenta y profesionalmente, sin darle opciones. Suelta lo que tienes y pon tus manos detrás de la cabeza. La pastilla de freno cayó de los dedos enguantados de Julius y aterrizó en la tierra junto al vehículo. La policía había estado esperando durante 2 horas, posicionada desde las 10 de la noche, lista para él. Habían sabido que vendría. Habían sabido exactamente lo que intentaría hacer, y ahora lo tenían atrapado en el acto con la evidencia literalmente en sus manos. Julius Cage, estás bajo arresto por intento de asesinato, manipulación de pruebas y allanamiento de morada. Tienes derecho a guardar silencio. Lo esposaron allí en el depósito de vehículos. Le leyeron sus derechos mientras él se arrodillaba en la tierra junto al vehículo que había saboteado. Julius no dijo nada, no se resistió. Solo miró la pastilla de freno tirada en la tierra, la pieza de metal que lo demostraba todo. Sus 8 años de paciencia, su cuidadosa planificación, su crimen perfecto, todo destruido porque había entrado en pánico, porque había tenido miedo, porque el miedo lo había vuelto descuidado. Mientras lo llevaban al coche patrulla, Julius levantó la vista hacia las cámaras que había pensado que eran demasiado viejas para importar, hacia los oficiales que lo habían estado observando todo el tiempo, hacia la trampa en la que había caído pensando que estaba destruyendo evidencia cuando en realidad la estaba creando. Y por primera vez desde el día en que había saboteado los frenos de Bruce Hopkins, Julius Cage entendió que había perdido, que la justicia, la misma justicia que su hermano había enfrentado 10 años atrás, venía ahora por él. Las imágenes de vigilancia mostrarían todo. Julius entrando al lote ilegalmente, Julius accediendo al vehículo, Julius quitando los componentes de los frenos,
Julius atrapado con la evidencia en sus manos. No habría forma de explicarlo. No habría forma de alegar inocencia. No habría escape. A la 1:32 de la mañana, Thomas Garrett llamó a Maria Bloom y le dijo que lo tenían. Le dijo que la trampa había funcionado. Le dijo que Julius Cage acababa de confesar intento de asesinato sin decir una sola palabra. Si crees que una justicia como esta siempre debe ganar, pulsa ese botón de suscripción. Los criminales no lo harán, pero tú sí. María llegó al hospital a las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de que comenzara oficialmente su turno. Apenas durmió después de la llamada de Garrett. La adrenalina y el alivio la mantuvieron despierta, reviviendo todo lo que había sucedido durante la última semana. Julius estaba bajo custodia. La evidencia estaba asegurada. La verdad finalmente salía a la luz. Pero la única persona que merecía saberlo, la única persona que había estado atrapada en silencio durante todo esto, todavía yacía en la habitación 847 sin tener idea de que la justicia finalmente había llegado. Encontró a Thomas Garrett en el vestíbulo del hospital, con aspecto exhausto pero satisfecho. Había estado en la comisaría toda la noche coordinando con los investigadores, asegurándose de que la detención se procesara correctamente, asegurándose de que nada se perdiera en el laberinto burocrático. Vio a María y se acercó, con una sonrisa cansada en su rostro. Confesó, dijo Garrett. Tomó unas 3 horas de interrogatorio, pero se quebró. Les contó todo, el sabotaje, el motivo, su hermano, toda la historia. María sintió que algo se liberaba en su pecho, una tensión que había estado conteniendo durante días, finalmente soltándose. Todo, todo. Los investigadores sacaron los componentes del freno del vehículo. La forense confirmó la manipulación, marcas de herramientas consistentes con debilitamiento deliberado. Y Julius admitió que lo hizo. Dijo que lo había estado planeando durante años, esperando el momento adecuado. Garrett negó con la cabeza. Tuviste razón en todo. Cada instinto, cada observación, salvaste la vida de ese hombre. María no se sentía como una heroína. Se sentía cansada, aliviada y agradecida de haber confiado en sí misma cuando nadie más la había creído. ¿Puedo decírselo? General Hopkins, ¿puedo decirle lo que pasó? Los médicos quieren informarle oficialmente, pero sí, y usted debería ser la que lo haga. Se lo ganó. Garrett le puso una mano en el hombro. Buen trabajo, María. Muy buen trabajo. María tomó el ascensor a la UCI, caminó por el pasillo familiar hasta la habitación 847 y se quedó un momento fuera de la puerta, preparándose. No sabía si él sabía, no sabía si Bruce había percibido de alguna manera el cambio, el giro en el aire, la ausencia de la amenaza que lo había estado visitando a diario. No sabía cuánto entendía o cuánto había sido consciente durante las últimas 24 horas. Abrió la puerta y entró. Bruce yacía en la cama, igual que siempre, con los ojos cerrados, las máquinas zumbando, la luz de la mañana filtrándose por la ventana, proyectando sombras en su rostro inmóvil. María caminó hasta su cabecera y se sentó en la silla que había ocupado tantas veces durante la última semana. General Hopkins, dijo suavemente, soy María. Tengo noticias. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, queriendo hacerlo bien. Julius Cage fue arrestado anoche. Fue al depósito de vehículos para destruir pruebas y la policía lo estaba esperando. Confesó todo, el sabotaje, el accidente, todo. La voz de María se hizo más fuerte. Está bajo custodia ahora. Va a ir a prisión y usted está a salvo. Ya no puede hacerle daño. Durante un largo momento no pasó nada.
Las máquinas pitaron. El ventilador silbó. Bruce permaneció inmóvil. María se preguntó si la había oído, si entendía, si algo de aquello le había llegado a través de las barreras que separaban su mente de su cuerpo. Y entonces, lenta e imperceptiblemente, los ojos de Bruce comenzaron a abrirse. No fue dramático, no fue repentino, fue gradual, como alguien que despierta de un sueño muy largo, sus párpados aleteando primero, luego abriéndose solo un poco, luego más. María contuvo la respiración observando cómo Bruce Hopkins, que no había abierto los ojos en 3 semanas, de quien los médicos habían dicho que quizás nunca despertaría, la miraba directamente. Sus ojos estaban claros, enfocados, conscientes, no la mirada vacía de alguien que emerge de un coma, sino la mirada aguda e inteligente de alguien que había estado consciente todo el tiempo, alguien que había estado atrapado, alguien que había estado esperando. María sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «Estás despierto. Estás realmente despierto». Los labios de Bruce se movieron, tratando de formar palabras. Su voz áspera por la falta de uso y un tubo de respiración que solo había sido retirado 2 días antes. Le tomó 3 intentos, pero finalmente las palabras salieron, silenciosas pero inconfundibles. «Me salvaste la vida 2 veces». María se inclinó más, sin estar segura de haber oído correctamente. «¿Qué?». Bruce tragó, el esfuerzo visible, y habló de nuevo, cada palabra deliberada. «Una vez, al descubrir la verdad. Otra, al darme una razón para luchar». Las lágrimas que María había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Había pensado que solo estaba haciendo su trabajo, solo prestando atención, solo confiando en sus instintos. Pero para Bruce, ella había sido todo. La única persona que lo había notado, la única persona que había creído, la única persona que se había negado a mirar para otro lado. «No sabía que podías oírme», dijo María. «Esa noche, cuando te dije que lo sabía, cuando dije que lo denunciaría, no sabía si entendías». «Escuché cada palabra», dijo Bruce, su voz haciéndose ligeramente más fuerte. «Cada palabra que dijiste, cada palabra que él dijo. Durante 3 semanas estuve atrapado, escuchando, sabiendo, incapaz de decir a nadie hasta que tú». Hizo una pausa, agotado por el esfuerzo de hablar, pero sus ojos nunca se apartaron de los de ella. «Julius me visitaba todos los días, se paraba junto a mi cama, se regodeaba, me contaba lo que había hecho, cómo lo había planeado, cómo se había salido con la suya, y yo no podía moverme, no podía hablar, no podía advertir a nadie». Su mano se movió ligeramente sobre la manta, los dedos intentando alcanzarla. Estaba perdiendo la esperanza, preguntándome si estaría atrapado para siempre, si él terminaría lo que empezó. Y entonces tú me dijiste que lo sabías. Tú me dijiste que no estaba solo. Y eso me dio algo por lo que luchar, una razón para seguir intentando despertar. María tomó su mano suavemente, sintiendo la fuerza en su agarre, la vida que había estado oculta bajo la quietud durante tanto tiempo. «Estás a salvo ahora. Él va a prisión y te vas a recuperar. Los doctores se van a sorprender». Bruce logró algo que podría haber sido una sonrisa. «He estado escuchando a los doctores durante 3 semanas. No saben tanto como creen». María se rió a través de sus lágrimas, el sonido rompiendo la tensión en la habitación, trayendo ligereza a un momento que había sido tan pesado durante tanto tiempo. Ella había visto mucho en 15 años de enfermería. Había visto a pacientes recuperarse contra pronósticos imposibles. Había visto a familias reunidas después de lesiones devastadoras. Había visto milagros, pequeños y grandes,
desarrollarse en habitaciones de hospital en 3 estados diferentes. Pero nunca había visto nada como esto. Nunca había visto a alguien luchar para volver del borde de la muerte. No solo una vez, sino 2 veces. Sostenido por nada más que fuerza de voluntad y la voz de una enfermera que se negó a darse por vencida con él. Bruce Hopkins estaba vivo. Estaba despierto y la justicia finalmente había sido servida. El juicio de Julius Cage comenzó 4 meses después en un tribunal federal. El caso de la fiscalía fue abrumador. Tenían las imágenes de vigilancia del depósito de vehículos mostrando a Julius irrumpiendo a las 12:43 de la mañana. Tenían los componentes del freno que había sido sorprendido quitando, con análisis forense confirmando la manipulación deliberada. Tenían su confesión completa de la interrogación grabada y transcrita donde admitió haber saboteado el vehículo, planear el accidente y visitar a Bruce diariamente para asegurarse de que nunca despertara. Y tenían al propio Bruce Hopkins, recuperado lo suficiente como para sentarse en el estrado de los testigos y contar su historia. Bruce testificó durante 3 horas. Describió el síndrome de encierro, el horror de estar consciente pero paralizado, incapaz de comunicarse mientras Julius se paraba junto a su cama y confesaba un intento de asesinato. Relató cada palabra que Julius había susurrado, cada amenaza, cada momento de regodeo. El jurado se quedó en silencio atónito mientras Bruce explicaba lo que se sentía estar enterrado vivo dentro de su propio cuerpo mientras su aspirante a asesino andaba libre. María también testificó, explicó sus observaciones, los patrones que había notado, la llamada telefónica que había escuchado por casualidad y el plan que había elaborado con la seguridad del hospital para atrapar a Julius. El abogado defensor intentó sugerir que ella había sido demasiado suspicaz, leyendo malicia en un comportamiento inocente, pero la evidencia hizo que esos argumentos fueran inútiles. Julius había sido sorprendido con las manos en la masa destruyendo pruebas. No había forma de explicar eso. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó durante 4 horas. Julius Cage fue condenado por todos los cargos. Intento de asesinato, conspiración, manipulación de pruebas y allanamiento de morada. El juez lo sentenció a 25 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se leía la sentencia, Julius permaneció inmóvil, mirando al frente, con la misma expresión en blanco que había llevado durante todo el juicio. Sin remordimiento, sin disculpas, solo la tranquila aceptación de un hombre que lo había apostado todo por la venganza y había perdido. La recuperación de Bruce tardó más que el juicio. Meses de fisioterapia intensiva, reaprendiendo a caminar, a usar sus manos con plena coordinación, a hablar sin la aspereza que había persistido después del tubo de respiración. Los médicos lo llamaron notable. Bruce lo llamó necesario. Había trabajado para regresar a los casos para procesar. Una carrera que no estaba dispuesto a abandonar solo porque alguien había intentado matarlo. 7 meses después del accidente, Bruce Hopkins regresó al servicio. No a tiempo completo al principio. Horas limitadas, trabajo de oficina principalmente, pero estaba de vuelta. El cuerpo de Marine lo recibió con una ceremonia. Aunque Bruce había pedido que la mantuvieran pequeña, no estaba interesado en ser celebrado por sobrevivir. Estaba interesado en volver al trabajo que importaba. María también fue honrada. El hospital le presentó su premio a la excelencia en el cuidado del paciente en una reunión de personal. El cuerpo de Marines envió una mención formal, agradeciéndole su vigilancia y coraje al proteger a uno de los suyos. María aceptó ambos honores con gracia, aunque en privado todavía no se sentía como una heroína. Simplemente había hecho lo que cualquier buena enfermera haría. Prestó atención.
Bruce Hopkins había pasado 30 años haciendo cumplir una regla inquebrantable. Nadie estaba por encima de la ley. Ni políticos, ni criminales corporativos, ni funcionarios corruptos, y ahora ni siquiera las personas en las que más confías. Julius Cage había creído que la lealtad y la proximidad lo protegerían, que 8 años de servicio lo harían invisible, por encima de toda sospecha. Pero a la ley no le importaban 8 años de desempeño perfecto. A la ley le importaba la evidencia, y Julius había proporcionado mucha. 6 meses después de la sentencia de Julius, Richmond Memorial celebró su gala benéfica anual, un evento para recaudar fondos para programas de atención al paciente e investigación médica. Bruce asistió como invitado de honor, aún moviéndose un poco lento, aún recuperando su fuerza, pero presente y vivo y decidido a mostrar su gratitud a la institución que lo había salvado. María también estaba allí, incómoda con el vestido formal, prefiriendo sus uniformes a la ropa de noche, pero había sido invitada específicamente por el administrador del hospital y se sentía obligada a asistir. Se paró cerca de la mesa de refrescos observando a la multitud cuando Bruce la encontró. «Estás escondiéndote», dijo él. «Estoy observando», corrigió María. «Hay una diferencia». Bruce sonrió. Ahora era más fácil. Los músculos faciales habían recuperado su función completa. «Todavía estás prestando atención, todavía notando cosas. Fuerza de costumbre». Se quedaron juntos en un silencio cómodo, observando el evento desarrollarse a su alrededor. Médicos mezclándose con donantes, administradores dando discursos sobre la misión del hospital, sobrevivientes compartiendo sus historias. Era el tipo de noche que celebraba la vida y la recuperación. El tipo de noche que recordaba a todos por qué hacían este trabajo. «Nunca te agradecía apropiadamente», dijo Bruce después de un rato, «por confiar en tus instintos, por hablar cuando nadie te creía, por negarte a dejarlo ganar». María negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme. Solo estaba haciendo mi trabajo». «No», dijo Bruce con firmeza. «Fuiste más allá de tu trabajo. Arriesgaste tu carrera. Te pusiste en peligro. Defendiste a alguien que no podía defenderse a sí mismo». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Durante 30 años he operado bajo el principio de que la justicia es una búsqueda solitaria, que defender lo correcto significa estar solo, que no puedes depender de nadie porque la gente es débil, corruptible, poco confiable». «¿Y ahora?», preguntó María. «Ahora sé que estaba equivocado». Bruce la miró, su expresión sincera. «Pasé 3 semanas en esa cama de hospital pensando que estaba solo, pensando que nadie se daría cuenta, nadie se preocuparía, nadie lucharía por mí como yo había luchado por otros. Y entonces me demostraste que estaba equivocado. Me mostraste que a veces, cuando no puedes defenderte a ti mismo, alguien más lo hará por ti». María sintió que se le tensaba la garganta. «Tú habrías hecho lo mismo por mí». «Quizás», dijo Bruce, «pero yo no habría notado lo que tú notaste. No habría confiado en mis instintos como tú confiaste en los tuyos. Tienes un don, María. Nunca dejes de usarlo». Estuvieron juntos en esa gala benéfica. El general y la enfermera, 2 personas que habían sido unidas por la tragedia y atadas por la justicia. Bruce había aprendido algo en esa cama de hospital, algo que nunca había comprendido del todo en 30 años procesando criminales y haciendo cumplir la ley. Había aprendido que la fuerza no era solo mantenerse firme, también era saber cuándo confiar en que alguien más se interpusiera por ti. Había aprendido que no tenía que llevar el peso solo. Había aprendido que a veces las personas que te salvan son las que nunca ves venir.
Y María también había aprendido algo. Había aprendido que prestar atención importa, que pequeñas observaciones pueden salvar vidas, que confiar en ti misma, incluso cuando nadie más lo hace, es a veces lo más valiente que puedes hacer. Juntos detendrían al asesino, juntos servirían la justicia y juntos se erigieron como prueba de que las buenas personas, prestando atención, negándose a mirar para otro lado, aún pueden cambiar el resultado incluso de las historias más oscuras. Esta historia nos recuerda que la justicia no es solo la ley. Se trata de personas que se niegan a mirar para otro lado. Personas como Maria Bloom, que confió en sus instintos cuando todos los demás los desestimaron, que vio patrones donde otros vieron dolor, que defendió a un hombre que no podía defenderse a sí mismo, incluso cuando significaba arriesgar todo por lo que había trabajado. Y personas como Bruce Hopkins, que nunca se rindió incluso cuando su cuerpo había fallado, que luchó desde dentro de una prisión de parálisis, que se aferró a la conciencia y la esperanza cuando toda razón le decía que se rindiera. Si esta historia te conmovió, si crees en las personas que se enfrentan a la traición y la corrupción, entonces haz tres cosas. Presiona suscribirse porque contamos historias que importan. Historias sobre personas reales que enfrentan situaciones imposibles y eligen el coraje sobre la comodidad. Deja un comentario diciendo, defiendo la justicia. Muéstrales a los trolls y a los cínicos que están en minoría. Construyamos una comunidad de personas que creen que el bien aún gana. Y comparte esto con alguien que necesite recordar que la gente buena aún gana. Porque en un mundo lleno de Julius Cage, personas que planean en la oscuridad y atacan desde posiciones de confianza, necesitamos más Maria Blooms. Necesitamos más personas que presten atención, que confíen en sí mismas, que se nieguen a guardar silencio cuando algo anda mal. La justicia no es inevitable, pero es posible.